Cariño, la entrada de servicio está por detrás. El personal no entra por la puerta principal. Las palabras se deslizaron de la boca de aquella rubia como veneno refinado. Cada sílaba calculada para hacerme sentir exactamente lo que ella quería. Invisible, inferior, desechable. Mi rostro me ardía, no de vergüenza, sino de rabia. Una ira caliente que subió de mi estómago a mi garganta, ahogándome. Apreté mi bolso contra mi cuerpo como un escudo. Y por un momento terrible olvidé cómo respirar. A mi alrededor, los invitados con sus trajes de diseñador y vestidos de alta costura fingían no escuchar, pero vi las sonrisas discretas, las cejas arqueadas, las miradas de lástima que son peores que cualquier insulto. No debería estar aquí, no así. Mi nombre es Ahara Castillo. Tengo 26 años. Tengo un título en educación infantil temprana. Y hace exactamente 3 semanas me convertí en la niñera de Sofía Solís, la niña más dulce que he conocido, y la hija del hombre más arrogante que jamás haya pisado esta tierra. La mujer que me humilló, Victoria del Valle, un rostro de portada de una revista de fortuna petrolera, y como descubrí en este preciso momento, la futura esposa de David Solís, mi jefe. La boda está programada para dentro de 2 meses, arreglada, por supuesto, porque la gente como los Solís no se casa por amor. Se casan por fusiones de negocios, alianzas familiares, contratos firmados en despachos de abogados con cláusulas de confidencialidad. Yo sabía todo esto. Lo que no sabía era que Victoria estaría aquí en la fiesta del 5º cumpleaños de Sofía, esperándome en la entrada como una víbora lista para atacar. Fui invitada, logré decir, odiando el temblor en mi voz. Por Sofía misma. Victoria se rió, una risa cristalina y cruel. ¡Qué adorable! La niña invitó a la servidumbre. Se inclinó hacia mí y su caro perfume invadió mi espacio. Escucha, cariño, entiendo que eres nueva y probablemente no conoces las reglas, pero en eventos como este, las niñeras se quedan en la habitación de los niños. No se mezclan entre los invitados como si fueran alguien. Tragué con dificultad. Debí haberme dado la vuelta. Debí haberme ido, regresado a mi pequeño departamento en la colonia Roma, quitado este vestido azul que compré con el adelanto de mi primer sueldo, pensando que tal vez, solo tal vez, podría sentirme hermosa por una noche. Pero entonces lo escuché. ¡Ara! La voz de Sofía atravesó el salón de baile como un rayo de sol. Antes de que pudiera reaccionar, la pequeña cruzó el mar de adultos elegantes y se lanzó a mis brazos, casi tirándome. ¿Viniste? ¿Viniste? Papá dijo que quizás no vendrías, pero yo sabía. Sabía que vendrías. Abracé a Sofía con fuerza, sintiendo que mis ojos me ardían. Llevaba un vestido rosa de princesa, una tiara torcida en su cabello castaño y la sonrisa más grande que jamás había visto. Claro que vine, cariño, susurré. Te lo prometí, ¿verdad? Cuando levanté la vista, él estaba allí. David Solís, a unos pocos metros de distancia, con un vaso de whisky en la mano, mirándome de una manera que me hizo olvidar por completo a Victoria, a los invitados, la humillación. Me estaba mirando como si nunca me hubiera visto antes, y tal vez no lo había hecho. No así. Día a día yo era solo la mujer con la cola de caballo y los jeans que jugaba con su hija, preparaba bocadillos, leía cuentos antes de dormir. Pero esta noche me había soltado el cabello, me había puesto lápiz labial rojo, había usado el único par de tacones que poseía. Esta noche había tratado de ser alguien. Y David Solís, el multimillonario viudo, el hombre de hielo, mi jefe, me estaba mirando como si yo fuera la única persona en ese concurrido salón de baile. Victoria se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Se acercó a él, entrelazó su brazo con el suyo posesivamente y me sonrió con todos sus dientes. David, cariño, ronroneó. Solo le estaba explicando a tu empleada cuál es su lugar. La mandíbula de David se tensó. Sus ojos, de un azul tan oscuro que parecían negros, nunca se apartaron de los míos. Su lugar, dijo, su voz baja y peligrosa, es donde mi hija quiera que esté.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se puso roja, de ira, de humillación, de indignación, no pude discernirlo. Pero no me importó porque Sofía me estaba tomando de la mano. David me estaba defendiendo. Y por un breve y loco momento, sentí exactamente donde se suponía que debía estar. ¡Qué error! ¡Qué terrible y maravilloso error! Porque ese fue el momento en que todo comenzó. Y yo aún no lo sabía, pero esa noche destruiría mi vida y la reconstruiría de una manera que nunca hubiera imaginado. Debía haberme ido después del pastel. Ese era el plan. Sonreír para las fotos, aplaudir cuando Sofía apagara sus velas y luego desaparecer antes de causar más daño. Pero Sofía tenía otras ideas. «Quédate», suplicó, tirando de mi mano con esos grandes ojos marrones que podían derretir glaciares. «Por favor, Ara, solo hasta que abra mis regalos». Y como soy absolutamente incapaz de decirle que no a esa niña, me quedé. Así fue como terminé sola en el jardín de la mansión Solas a las 10 de la noche, escondiéndome detrás de un arbusto de rosas como una completa tonta, tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. La fiesta aún continuaba dentro. Podía escuchar las risas, el tintineo de copas, la suave música de jazz flotando a través de las puertas francesas abiertas. Pero aquí afuera, rodeada de setos perfectamente podados y el dulce aroma del jazmín, finalmente pude pensar, ¿qué estaba haciendo? No, en serio, ¿qué estaba haciendo? David Solís era mi empleador. Él firmaba mis cheques. Estaba comprometido con una mujer que podía comprarme y venderme 1000 veces. Y sin embargo, cada vez que me miraba esta noche, cada vez que nuestras miradas se cruzaban en esa concurrida habitación, sentía que algo se movía en mi pecho. Algo peligroso. «Vas a arruinar esos zapatos en el pasto». Me di la vuelta tan rápido que casi me tuerzo el tobillo. David estaba al borde del sendero del jardín, sin su saco, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, la corbata aflojada. Parecía diferente, menos como el intimidante director general que había visto en revistas, y más como un hombre que simplemente estaba cansado. «Señor Solís», tartamudeé. Solo me estaba escondiendo. La esquina de su boca se contrajo. Eso fue una sonrisa. Había trabajado para este hombre durante 3 semanas y nunca lo había visto sonreír. Tomando aire, corregí, levantando la barbilla en la oscuridad detrás de las rosas. Son rosas muy bonitas. Esta vez, definitivamente sonrió. Transformó todo su rostro, suavizando los ángulos marcados, iluminando esos ojos imposiblemente oscuros. Mi corazón hizo algo estúpido e inconveniente. «¿Puedo acompañarte?», preguntó. Debía haber dicho que no. Debía haber puesto una excusa, regresado adentro, llamado un taxi, huido a la seguridad de mi departamento en la colonia Roma, donde podría pensar en toda esta noche en paz. «Claro», me escuché decir. Caminó hacia mí y con cada paso me volví cada vez más consciente de lo aislados que estábamos. El jardín estaba oculto de la casa por una pared de setos. Nadie podía vernos aquí. Nadie podía vernos. «Quiero disculparme», dijo David, deteniéndose a unos pocos metros, «por el comportamiento de Victoria de antes. Fue inexcusable. No tienes que disculparte por ella. Va a ser mi esposa. Sus acciones me afectan. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Va a ser mi esposa. Por supuesto que lo era, y yo era la idiota parada en un jardín con un vestido de descuento, fantaseando con un hombre que estaba tan fuera de mi alcance que podría estar en otro planeta. «Está bien», dije, forzando una sonrisa. «Estoy acostumbrada a eso». La expresión de David se ensombreció. «¿Acostumbrada a qué?». «A ser pasada por alto, subestimada». Me encogí de hombros, tratando de mantener mi voz ligera. Cuando creces en casas hogar, aprendes muy rápido que la gente siempre asumirá lo peor de ti. Victoria no es la primera persona que me mira y ve menos. No sé por qué le dije eso. Nunca hablaba de mi infancia. Con nadie. Pero algo en la oscuridad, la privacidad, la forma en que me estaba mirando,
como si realmente quisiera entender, hizo que las palabras salieran antes de que pudiera detenerlas. Ara, la forma en que dijo mi nombre me hizo contener la respiración. Mírame. Lo hice. Tú no eres menos, dijo en voz baja. Eres lo mejor que le ha pasado a mi hija en 2 años. Vuelve a reír. Duerme toda la noche. Habla de ti constantemente. Todo esto, todo eso. Le has dado algo que yo no pude, por mucho que lo intenté. Mis ojos me ardían de nuevo. Maldición. Solo estoy haciendo mi trabajo, susurré. No. Dio un paso más cerca. Estás haciendo mucho más que eso. Y yo lo veo. Incluso si nadie más lo hace. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado. Estaba tan cerca ahora que podía oler su colonia. Algo cálido y amaderado que me hacía querer inclinarme y respirar más profundamente. Esto estaba mal. Esto estaba tan mal. Señor Solís. David. Su nombre se sentía extraño en mi lengua. Íntimo. Estás comprometido. Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, arrepentimiento. Se había ido antes de que pudiera identificarlo. Sí, dijo. Lo estoy. Y entonces no deberíamos. Hice un gesto vago entre nosotros. Esto no es... Lo sé, pero no se alejó. Y yo tampoco. Nos quedamos allí, atrapados en algo que ninguno de los dos podía nombrar, hasta que el sonido de voces nos hizo saltar a ambos. Los invitados salían a la terraza, riendo y charlando, y el hechizo se rompió. David retrocedió primero. Su rostro volvió a ser indescifrable. Todos los rastros de calidez habían desaparecido. Debo regresar, dijo. Sofía querrá decir buenas noches. Claro, se giró para irse, luego se detuvo. Ara, ¿sí? Ese vestido. No volvió a mirarme. Deberías usar ese color más a menudo. Te sienta bien. Luego se fue, tragado por la multitud, dejándome sola en el jardín con el corazón acelerado y la sensación de que acababa de cometer un terrible error. Porque David Solís ya no era solo mi jefe. Era el hombre que me vio. Realmente me vio. Y eso era más peligroso que cualquier cosa que Victoria del Valle pudiera hacer. 3 días. 3 días desde la fiesta y aún no podía sacarlo de mi cabeza. Ese vestido. Deberías usar ese color más a menudo. Te sienta bien. Volvía a escuchar esas palabras mientras preparaba el desayuno, mientras le trenzaba el cabello a Sofía, mientras yacía despierta a las 2 de la mañana, mirando mi techo agrietado, preguntándome qué demonios me pasaba. Él estaba comprometido con una mujer que probablemente nunca se había preocupado por la renta en toda su vida. Una mujer que pertenecía a su mundo de galas benéficas, jets privados y casas de verano en Acapulco. Yo pertenecía a un estudio en la colonia Roma con un radiador que solo funcionaba cuando le daba la gana. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en la forma en que me miraba? Ara, no estás escuchando. Parpadeé. Sofía me miraba desde el otro lado de la mesa del desayuno, su cuchara suspendida en el aire. Su expresión era la viva imagen de la indignación de una niña de 5 años. Lo siento, cariño. ¿Qué dijiste? Dije, ¿crees que las mariposas tienen sentimientos? Sonreí a pesar de mí misma. Por eso amaba este trabajo. Por eso necesitaba concentrarme en lo que importaba. Esta increíble niña que hacía preguntas imposibles y merecía toda mi atención. Creo que sí, dije. ¿Por qué preguntas? Porque atrapé una ayer y se veía triste. Así que la dejé ir. Tomó un bocado de su cereal. ¿Crees que ahora está feliz? Creo que está muy feliz. Hiciste algo amable. Sofía sonrió, y por un momento todo volvió a ser simple. Luego, la puerta de la cocina se abrió. Buenos días. Victoria del Valle entró como si fuera dueña del lugar, lo cual, supongo, pronto lo sería. Llevaba pantalones de lino blanco, una blusa de seda y una expresión que dejaba muy claro que no había venido a desayunar. ¡Victoria! El rostro de Sofía se iluminó. ¿Estás aquí para ver a papá? Sí, cariño. La sonrisa de Victoria era perfecta, practicada. Pero primero, necesito tener una pequeña charla con Ara. ¿Por qué no vas a jugar al jardín? Pero no he terminado
Ahora, Sofía. La brusquedad en su voz hizo que Sofía se encogiera. Mis instintos protectores se encendieron al instante. Sofía, cariño, dije suavemente, ¿por qué no llevas tu cereal al solarium? Puedes ver a los pájaros mientras comes. Sofía miró entre nosotras, sintiendo claramente la tensión, pero asintió y se deslizó de su silla. Tomó su tazón y caminó hacia la puerta, deteniéndose lo suficiente como para susurrar. No dejes que sea mala contigo, Ara. Mi corazón se rompió. Una vez que se fue, Victoria abandonó toda pretensión. Cierra la puerta, dijo. Disculpa, dije. Cierra la puerta. Necesitamos tener una conversación y prefiero no tener público. Cada instinto me decía que me negara, que saliera, que encontrara a David y le dijera exactamente con qué clase de mujer se iba a casar. Pero la curiosidad ganó. Cerré la puerta. Victoria se apoyó contra la encimera de mármol, estudiándome como uno podría estudiar un insecto antes de aplastarlo. Voy a ser directa contigo, dijo, porque no tengo tiempo para juegos, y francamente, tú tampoco. Aprecio la franqueza. Bien. Ella sonrió. Entonces, permíteme ser clara. Vi la forma en que David te miró en la fiesta y los vi a ustedes dos en el jardín. Se me heló la sangre. Solo estábamos hablando. Por favor. Levantó una mano cuidada. Ahórrate el acto inocente. He estado en este mundo el tiempo suficiente para reconocer cuando una mujer está tratando de escalar más allá de su posición, y estoy aquí para decirte muy claramente que no funcionará. Sentí que la ira volvía a subir, caliente y aguda. No estoy tratando de... David está pasando por una fase. Continuó Victoria como si yo no hubiera hablado. Ha estado solo desde que Catalina murió. Es vulnerable. ¿Y tú? Sus ojos me recorrieron con evidente desdén. Eres conveniente, joven. Bastante bonita, supongo, si a uno le gusta el tipo de chica de al lado. No tengo por qué escuchar esto. No, no tienes, pero deberías. Se acercó y su voz bajó a algo casi gentil, casi lastimero. Porque este matrimonio va a suceder, Ara. Fue arreglado por nuestras familias hace años. Puede que David aún no me ame, pero lo hará. Y aunque no lo haga, no importará. Nos casaremos porque es lo mejor para la empresa, para Sofía, para todos los involucrados. ¿Qué hay de lo que es mejor para David? Victoria se rió. Qué adorable. ¿Crees que sabes lo que es mejor para él? Lo conoces desde hace 3 semanas. Yo lo conozco de toda la vida. Crecimos juntos. Nuestras familias vacacionan juntas. Estuve en su boda con Catalina. Estuve en su funeral. Sus ojos se endurecieron. Eres una nota a pie de página, una distracción temporal. Y si intentas ser algo más, me aseguraré de que te arrepientas. La amenaza flotaba en el aire entre nosotras, fría e inconfundible. ¿Estamos claras?, preguntó Victoria. Debía haberme asustado. Quizás lo estaba, pero más que miedo sentí algo más. Una terquedad, un desafío temerario que me había sacado adelante durante 18 años en casas hogar y 7 años luchando por todo lo que tenía. Permítame aclararle algo, dije, mi voz firme. No estoy aquí por David, estoy aquí por Sofía. Esa pequeña perdió a su madre y necesita estabilidad, amabilidad, alguien que realmente escuche cuando habla de mariposas. Di un paso hacia ella. Así que, si quieres amenazarme, bien, pero nunca le hables a esa niña de la forma en que acabas de hacerlo. Ella merece algo mejor. La sonrisa de Victoria vaciló por un segundo, pero lo vi. No tienes idea en lo que te estás metiendo, dijo en voz baja. Quizás no, pero no me voy a ir a ninguna parte. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento. Luego Victoria se enderezó, alisándose la blusa como si toda nuestra conversación no hubiera sido más que una leve molestia. Ya veremos, dijo. Me retiraré sola. Se fue sin decir otra palabra, sus tacones haciendo clic nítidamente contra el suelo. Me quedé en la cocina vacía, con las manos temblorosas, el corazón latiéndome con fuerza, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Entonces lo escuché, un sonido desde el pasillo.
Me giré y vi a David parado en la puerta, y por la expresión de su rostro, lo había escuchado todo. ¿Cuánto escuchaste? La pregunta salió apenas como un susurro. Mi voz me había abandonado en algún lugar entre ver la cara de David y darme cuenta de que los muros que con tanto cuidado había construido se estaban desmoronando más rápido de lo que podía repararlos. No respondió de inmediato. En cambio, entró en la cocina, cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella como si necesitara apoyo. Suficiente, dijo finalmente. Suficiente. Una palabra tan pequeña para contener tanto daño. David, ella te amenazó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, la clase de calma que precede a una tormenta. Se paró en mi casa, amenazó a la niñera de mi hija y pensó que podía irse sin más. Está bien, yo lo manejé. No está bien. Se apartó de la puerta y se acercó a mí, e instintivamente retrocedí hasta que mi cadera golpeó la encimera. Nada de esto está bien, Ahara. La forma en que dijo mi nombre, áspera, frustrada, casi desesperada, hizo que algo se tensara en mi pecho. Es tu prometida, Lersta, le recordé. Me recordé a mí misma. Ella tenía todo el derecho a... ¿A qué? ¿A humillarte? ¿A hacerte sentir que no perteneces aquí? Se detuvo a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tormenta furiosa en sus ojos. Tú defendiste a mi hija. Defendiste a Sofía cuando Victoria ni siquiera se molestó en dejarla terminar su desayuno. ¿Y crees que ella tenía derecho a amenazarte por...? No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Parte de mí quería estar enojada con Victoria, con esta situación imposible, con David por hacerme sentir algo cuando sabía que no debía. Pero una parte más grande de mí, la parte que había estado muriendo de hambre por alguien que me viera, que me eligiera, que luchara por mí, esa parte quería llorar. ¿Por qué te importa?, pregunté, y la pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. David se quedó muy quieto. ¿Qué? ¿Por qué te importa cómo me trate? Solo soy la niñera, no soy nadie. En 2 meses estarás casado y yo estaré... Me detuve. No sabía cómo terminar esa frase. Lejos, olvidada, con el corazón roto. No, dijo en voz baja. No qué. No te llames nadie. Dio otro paso más cerca y ahora casi no había espacio entre nosotros. Nunca te llames así. Mi espalda estaba completamente presionada contra la encimera ahora. No tenía a dónde ir. Y la aterradora verdad era que no quería ir a ninguna parte. David, suspiré, necesito decirte algo. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas a los costados, como si se estuviera conteniendo físicamente. Sobre Victoria, sobre el matrimonio. No me debes una explicación. Sí, sí te la debo, exhaló lentamente, porque lo que ella dijo era cierto. Este matrimonio fue arreglado. Nuestras familias lo decidieron hace años, antes de Catalina, antes de Sofía, antes de todo. Cuando Catalina murió pensé... Se detuvo y vi el dolor cruzar su rostro. Pensé que nunca volvería a sentir nada. Entonces, ¿qué importaba con quién me casara? Al menos Victoria entendía el arreglo. Al menos sería una sociedad, aunque no fuera amor. Eso suena solitario, dije suavemente. Lo era, lo es. Sus ojos encontraron los míos. Y luego entraste en mi casa con tu ridículo optimismo y tu terrible café y tu forma de hacer reír a Sofía como solía hacerlo. Y yo... Se detuvo. ¿Tú qué?, susurré. El aire entre nosotros estaba tan cargado que apenas podía respirar. David levantó su mano lentamente, como si me diera tiempo para alejarme, y apartó un mechón de cabello de mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla y me estremecí. Empecé a preguntarme, dijo, ¿qué se sentiría querer algo para mí? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No podemos, dije, incluso mientras me inclinaba hacia su contacto. Estás comprometido. Trabajo para ti. Esto es... Lo sé. Imposible. Lo sé. Pero ninguno de los dos se movió. Su mano seguía en mi rostro,
su pulgar trazando la línea de mi mandíbula, y yo me estaba ahogándome en sus ojos, en su calidez, en la imposible realidad de que este hombre hermoso, roto y complicado, me estaba mirando como si yo fuera la respuesta a una pregunta que él había tenido miedo de hacer. Ara, murmuró, y el sonido de mi nombre en sus labios me estaba deshaciendo. Se inclinó más cerca. Dejé de respirar y luego sonó su teléfono. El sonido rompió el momento como cristal. David se apartó. Su expresión pasó de abierta a cerrada en un instante. Metió la mano en su bolsillo, miró la pantalla y algo en su rostro se endureció. «Tengo que tomar esta llamada», dijo. «Claro». Mi voz sonaba distante, extraña. De todos modos, debería ir a ver a Sofía. Me moví hacia la puerta con piernas que no sentía mías. Casi la había alcanzado cuando su voz me detuvo. «Ara». Me giré. Él estaba parado en medio de la cocina, con el teléfono aún zumbando en su mano, mirándome con una expresión que me rompió el corazón. «Lo siento», dijo, «por todo». Asentí porque no confiaba en mi voz para hablar. Luego me fui. Encontré a Sofía en el solarium, arrodillada en una silla, viendo a un petirrojo saltar por el césped. Se giró cuando me escuchó e inmediatamente frunció el ceño. «Pareces triste», dijo. «No estoy triste, cariño». «Sí lo estás, tus ojos están haciendo esa cosa». «¿Qué cosa?» «Lo que hacen los ojos del papá cuando mira la foto de mami». La observación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esta niña imposiblemente perceptiva y hermosa. «Estoy bien», prometí, forzando una sonrisa. «¿Qué tal si vamos al parque hoy? ¿Te gustaría?» El rostro de Sofía se iluminó. «¿Podemos comer helado?» «Podemos comer helado». «¿2 bolas?» «No exageres». Se rió, y por un momento todo volvió a ser simple. Pero esa noche, después de que Sofía se durmiera, después de que la casa se quedara en silencio, me senté en el borde de mi cama, en los aposentos del personal, y me permití sentir todo el peso de lo que estaba sucediendo. Me estaba enamorando de David Solís. No, eso no era correcto. Ya me había enamorado. La caída había ocurrido en el momento en que me defendió frente a Victoria, en el momento en que me llamó por mi nombre en el jardín, en el momento en que tocó mi rostro en la cocina y me miró como si importara. Me había caído y no sabía cómo levantarme. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido. «Te lo advertí. Ahora mira lo que sucede». Se me heló la sangre. Victoria. Antes de que pudiera procesar la amenaza, mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez era un enlace a un sitio web de chismes. Hice clic y allí, extendida por la pantalla, estaba una foto mía en la fiesta, con mi vestido azul, tomando la mano de Sofía y sonriendo a la cámara. El titular decía: «La nueva mujer misteriosa del multimillonario Solís. Niñera o cazafortunas». Leí el artículo con un horror paralizante. Me pintaba como una oportunista intrigante que había apuntado a un viudo en duelo. Mencionaba mi historial en casas hogar, mis préstamos estudiantiles, mi pequeño departamento en la colonia Roma. Me hacía sonar desesperada, calculadora, patética, y al final, una cita de una fuente anónima, cercana a la familia. «Se ha estado lanzando sobre él desde el primer día. Todos pueden verlo. Es francamente vergonzoso». Mis manos temblaban. Esta era la venganza de Victoria, y solo era el principio. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando mi teléfono, viendo los comentarios multiplicarse debajo de ese horrible artículo como un virus que se propaga. Desconocidos en Internet estaban diseccionando mi vida, mis elecciones, mi valor. Todo basado en mentiras alimentadas por una mujer que me veía como nada más que un inconveniente a eliminar. Obviamente va tras su dinero. Pobre niña rica, un clásico movimiento de cazafortunas. Alguien necesita proteger a esa niña de gente como ella. Esa última me destrozó. Proteger a Sofía de mí, como si yo fuera la amenaza. Como si no hubiera pasado cada día del último mes asegurándome de que esa pequeña se sintiera segura, amada y vista. Por la mañana había tomado mi decisión. Tenía que irme.
No porque Victoria hubiera ganado, aunque lo había hecho. No porque el artículo me hubiera humillado, aunque lo hizo, sino porque quedarme solo empeoraría las cosas. Para Sofía, para David, para lo que sea que esa frágil e imposible cosa hubiera comenzado a crecer entre nosotros. Estaba empacando mi maleta cuando llamaron a la puerta. Ara, la voz de David a través de la puerta. Necesitamos hablar. Cerré los ojos, respiré hondo, abrí la puerta. Él también parecía no haber dormido. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, ojeras oscuras sombreaban sus ojos. En su mano había un teléfono, el artículo ya en la pantalla. Ya lo he visto, dije antes de que pudiera hablar. Y me voy. ¿Qué? Renuncio. Con efecto inmediato. Me hice a un lado para mostrarle mi maleta medio empacada. Estaré fuera en una hora. David me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. Luego me empujó, entró en la habitación, cerró la puerta y se giró para mirarme con una expresión que era a partes iguales ira y desesperación. No te vas a ir, dijo. Tengo que hacerlo. No, no tienes que hacerlo, David. Me presioné los dedos contra las sienes. ¿Leíste el artículo? ¿Viste lo que dicen de mí? ¿De ti? Cada minuto que me quedo aquí lo empeora. Para tu reputación, para Sofía, para tu compromiso. No me importa mi reputación. Bueno, a mí sí me importa la mía. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. He pasado toda mi vida tratando de demostrar que no soy lo que la gente asume, que no soy un caso de caridad buscando una limosna, que valgo algo. Mi voz se quebró. Y ahora, por una fotografía, por una fiesta, todos piensan que soy exactamente lo que siempre sospecharon. Una nadie tratando de ser alguien, una chica de casa-hogar tratando de escalar más allá de su posición. ¡Para! David cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo. Deja de decir eso. Deja de creerlo. Es verdad. No lo es. Su agarre se apretó. Ese artículo está lleno de mentiras. Victoria plantó esa historia porque se siente amenazada por ti. Porque ella sabe. Se detuvo. Su mandíbula se tensó. Ella sabe que siento algo por ti. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas e irreversibles. No puedes decir eso, susurré. Acabo de hacerlo. Estás comprometido. Lo sé. Con ella, con Victoria. Lo sé. Sus pulgares trazaron mis pómulos y su voz bajó a algo crudo. ¿Crees que no sé lo imposible que es esto? ¿Crees que no he pasado todas las noches de la última semana diciéndome todas las razones por las que debería mantenerme alejado de ti? Entonces mantente alejado. No puedo. La admisión sonó arrancada de él. Dios me ayude, Ara. No puedo. Estaba llorando. No me había dado cuenta hasta que probé la sal en mis labios, pero las lágrimas corrían por mi rostro y David las estaba limpiando con sus pulgares. Y esto era todo lo que quería y todo lo que no podía tener. No seré la otra mujer, dije. No seré el secreto de nadie. Nunca te pediría que lo fueras. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Te pido que te quedes, no por mí, por Sofía. Ella te necesita. Y yo, tragó saliva, yo necesito tiempo para resolver esto, para hacer lo correcto. Lo correcto es casarte con Victoria y olvidarte de mí. Eso no es lo correcto. Eso es lo fácil. Sus ojos buscaron los míos. Y nada de ti ha sido fácil, Ara Castillo. Un sollozo se me escapó. Mitad risa, mitad llanto. No puedo prometerte nada, continuó. Todavía no. Pero puedo prometerte esto. No dejaré que Victoria te lastime de nuevo. Voy a arreglar esto. Y cuando lo haga, se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía. Cuando lo haga, voy a luchar por ti. Si me lo permites. Quería creerle. Lo quería tanto que me dolía. ¿Y si no puedes arreglarlo? Pregunté. Si sigues adelante con la boda.
El dolor brilló en su rostro. Entonces te dejaré ir y pasaré el resto de mi vida sabiendo que tomé la decisión equivocada. Nos quedamos allí respirando el mismo aire, atrapados en un momento que se sentía como estar al borde de un acantilado. Luego, desde el pasillo, una pequeña voz. «¡Papá! ¡Sofía!». Nos separamos de golpe. David se acercó a la puerta y la abrió para encontrar a su hija parada en el pasillo en pijama, abrazando su conejo de peluche, con el rostro surcado de lágrimas. «Cariño, ¿qué pasa?». Se arrodilló a su altura inmediatamente. «Los escuché pelear», sollozó. «¿Ahora se va a ir?». Mi corazón se hizo pedazos. Pasé junto a David y me agaché a su lado, tomando la pequeña mano de Sofía en la mía. «No me voy a ninguna parte», dije. «Te lo prometo». Sofía me miró con esos grandes ojos marrones, los ojos de Catalina, me di cuenta, los mismos ojos que había visto en el retrato del estudio de David. «¿Lo prometes? ¿De verdad?», preguntó. Porque mami prometió que volvería y no lo hizo. Escuché la brusca inspiración de David, sentí su dolor como si fuera el mío. «Lo prometo, de verdad», dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. «Siempre te diré la verdad, y la verdad es que no me voy a ir a ninguna parte». Sofía me rodeó el cuello con los brazos. Por encima de su hombro encontré la mirada de David. «Quédate», decían, «por favor». Así que me quedé. No porque creyera en los cuentos de hadas. No porque pensara que el multimillonario elegiría a la niñera por encima de la heredera. Me quedé porque una niña me necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, su padre también. Pero mientras desempacaba mi maleta esa tarde, no podía sacudirme la sensación de que la venganza de Victoria estaba lejos de terminar. El artículo fue solo el primer disparo. La guerra apenas comenzaba. 2 semanas. Durante 2 semanas viví en una burbuja frágil de miradas robadas y conversaciones susurradas, de momentos que duraban demasiado y toques que se demoraban excesivamente. David y yo nunca cruzamos la línea, no físicamente, pero cada día. La tensión entre nosotros se volvía más apretada, como una cuerda a punto de romperse, y Victoria lo observaba todo. Venía a la casa casi a diario ahora, insertándose en nuestra rutina como una astilla que se abre camino más profundamente bajo la piel. Traía regalos para Sofía que la niña no quería. Reorganizaba muebles que no necesitaban ser reorganizados. Me miraba con una sonrisa que prometía la ruina. Estaba esperando que cayera el otro zapato. Cayó un martes. Estaba en la biblioteca leyéndole a Sofía cuando Margarita, la ama de llaves, apareció en la puerta con una expresión de disculpa. «Señorita Castillo, el señor Solís quiere verla en su estudio». Se me tensó el estómago. «¿Ahora?». «Me temo que sí». Miré a Sofía, que ya estaba haciendo un puchero. «Pero estamos en la parte buena». «Lo sé, cariño. Regresaré enseguida y terminaremos el capítulo. Te lo prometo». Ella resopló, pero asintió, y seguía a Margarita por el pasillo con una creciente sensación de pavor. La puerta del estudio estaba cerrada. Llamé. «Pasa». Abrí la puerta y me detuve. David estaba detrás de su escritorio, con el rostro de piedra, y sentada frente a él, con las piernas cruzadas, perfectamente compuesta, estaba Victoria. A su lado había un hombre que no reconocí, de mediana edad, calvo, con un traje que gritaba «abogado». «Ahora», dijo David. Su voz era plana, controlada. «Por favor, siéntate». No me moví. «¿Qué está pasando?». Victoria sonrió. «Solo estamos teniendo una conversación sobre tu futuro empleo. Por favor, siéntate». Cada instinto me gritaba que corriera, pero nunca había huido de nada en mi vida, y no iba a empezar ahora. Caminé hacia la silla vacía y me senté, manteniendo la espalda recta y la expresión neutral. «Él es Ricardo Cortés», dijo Victoria, señalando al abogado. «Se especializa en derecho familiar. Le pedí que viniera hoy porque tengo algunas preocupaciones». «¿Preocupaciones?», repetí. «Sobre tu idoneidad para cuidar a Sofía». Las palabras me golpearon como una bofetada. Miré a David, pero su rostro no reveló nada. «No entiendo», dije con cuidado.
Victoria suspiró como si yo estuviera siendo deliberadamente obtusa. Ahora, voy a ser la madrastra de Sofía en 6 semanas. Es mi responsabilidad asegurarme de que esté siendo cuidada por personas adecuadas. Y francamente, cuanto más aprendo sobre ti, más me preocupo. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Mi carpeta, mi vida, reducida a papeles y documentos. Saliste del sistema de casas hogar a los 18. Leyó. Trabajaste en 3 empleos para pagarte la universidad. Tienes una deuda estudiantil significativa. Te has mudado 6 veces en los últimos 4 años. Levantó la vista. Eso no sugiere estabilidad, ¿verdad? Sugiere supervivencia, dije con los dientes apretados. Sugiere a alguien que está desesperada. Victoria cerró la carpeta. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Se apegan a empleadores ricos. Se insinúan en la dinámica familiar. Se hacen indispensables para niños vulnerables. Ya basta. La voz de David era tranquila pero aguda. Victoria se giró hacia él con ojos grandes e inocentes. Solo estoy tratando de proteger a tu hija, cariño. Seguramente puedes entender eso. Lo que entiendo es que has contratado a un abogado para intimidar a mi empleada basándose en sus antecedentes en lugar de su desempeño. David se inclinó hacia adelante. Ara ha sido ejemplar. Sofía la adora. No hay base para esto. ¿No hay base? Victoria se rió. David, la mujer está claramente encaprichada contigo. Todos pueden verlo. Es inapropiado y poco profesional, y si tú no lo abordas, entonces lo haré yo. La habitación quedó en silencio. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Esto era la trampa que Victoria había estado construyendo durante semanas. No estoy encaprichada con... Empecé. Por favor. Victoria levantó la mano. Te vi en el jardín en la fiesta. He visto la forma en que lo miras y he visto la forma en que él te mira a ti. Su mirada se posó en David, lo que me lleva a mi punto. Se puso de pie alisándose la falda y se colocó junto a la silla de David. He sido paciente, dijo. He tolerado el chismorreo, la especulación, la humillación de ver a mi prometido coquetear con la servidumbre. Pero mi paciencia tiene límites. Puso su mano en el hombro de él. Así que, esto es lo que va a pasar. O ella se va o me voy yo. El ultimátum cayó como una bomba. David no se movió, no parpadeó. Me estás pidiendo que elija. Te estoy diciendo que se debe tomar una decisión. La voz de Victoria se endureció. Este matrimonio es importante para ambas familias. Es importante para Industrias Solís. Es importante para tu hija que necesita una madre. Me miró. No una niñera jugando a disfrazarse. Me puse de pie. Ya no podía quedarme sentada. No podía escuchar una palabra más. Lo haré fácil para todos, dije. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba rompiendo. Renunciaré. ¡Ara!, empezó David. No. Lo miré y por un momento le permití ver todo. Todos los sentimientos que había estado ocultando. Toda la esperanza que había sido lo suficientemente tonta como para tener. Ella tiene razón. Esto no es apropiado. Me he dejado olvidar mi lugar, y eso no es justo para nadie, especialmente para Sofía. Me giré para irme. Ara, espera. La orden en su voz me detuvo en la puerta. Ricardo, Victoria, déjenos. La compostura de Victoria se resquebrajó. ¿Disculpa? Dije, salgan. David se puso de pie, y algo en su expresión hizo que incluso el abogado se encogiera. Por un momento, Victoria pareció que iba a discutir. Luego, con una sonrisa tensa, recogió su bolso y pasó junto a mí. En la puerta, hizo una pausa. Elige con cuidado, David, murmuró. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Luego se fue, y nos quedamos solos. El silencio era sofocante. No renuncies, dijo David. Tengo que hacerlo. No. Él rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. No dejaré que Victoria te intimide para que te vayas de esta casa. No dejaré que gane. No se trata de ganar. Mi voz se quebró. Se trata de lo que es correcto. Tienes una responsabilidad con tu familia.
con tu empresa. Tengo una responsabilidad con mi hija. Sus manos encontraron mis brazos, manteniéndome en su lugar. Y ella te necesita. Te ama. Encontrará otra niñera. No quiero otra niñera. Su agarre se apretó. Te quiero a ti. Las palabras abrieron algo dentro de mí. No puedes decir eso, susurré. Acabo de hacerlo. Me acercó hasta que estábamos a centímetros de distancia. Voy a romper el compromiso. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Debí haberlo hecho hace semanas. Fui un cobarde. Y dejé que Victoria te hiciera sentir que no importabas. Pero sí importas. Importas más que cualquier fusión, cualquier alianza, cualquier arreglo que mi padre hizo hace 20 años. Su mano subió para acariciar mi rostro. Me importas, Ahara. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Te destruirá, dije. La empresa, tu reputación. Que lo intente. Él sonrió, una sonrisa real, cálida y temeraria, y llena de algo que parecía esperanza. He pasado 2 años viviendo como si hubiera muerto con Catalina. Tú me hiciste querer vivir de nuevo. Eso vale la pena luchar. Luego me besó y el mundo se desvaneció. El beso duró una eternidad y terminó demasiado pronto. Cuando David finalmente se apartó, su frente apoyada en la mía, yo estaba temblando. No de miedo, sino por la abrumadora realidad de que esto estaba sucediendo de verdad, de que él me había elegido. Necesito hacer esto correctamente, dijo, su voz áspera. Necesito terminar las cosas con Victoria antes de que... Lo sé. Puse mi mano en su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. Haz lo que tengas que hacer. Estaré aquí. Me besó de nuevo, más suave esta vez, una promesa. Y luego se fue. Me quedé sola en el estudio, tocándome los labios, preguntándome si lo había soñado todo. No lo había hecho, y fue entonces cuando todo se desmoronó. La llamada llegó 3 horas después. David había ido al penthouse de Victoria para terminar el compromiso en persona. Quería ser honorable al respecto. Dijo que le debía al menos eso. Estaba en la cocina con Sofía haciendo galletas con chispas de chocolate, sus favoritas, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté. Ojalá no lo hubiera hecho. Señorita Castillo. Una voz de mujer, profesional y fría. Soy Rebeca Vega del DIF. Hemos recibido un informe sobre el bienestar de Sofía Solís. El suelo se abrió bajo mis pies. Disculpe, ¿qué? Hemos recibido alegaciones de negligencia y manipulación emocional. Necesitaremos realizar una investigación que incluirá entrevistas con la niña y todos los cuidadores. Una pausa. Entiendo que usted es la cuidadora principal. Soy su niñera. Sí, pero negligencia. Eso es absurdo. Sofía está perfectamente sana y feliz. Está justo a mi lado. Entiendo que esto es molesto, señorita Castillo, pero estamos obligados a investigar todos los informes. Alguien estará en la residencia mañana por la mañana a las 9. Por favor, asegúrese de que la niña esté disponible. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, mi mente dando vueltas. Victoria tenía que ser Victoria. Sofía me estaba mirando, con una chispa de chocolate pellizcada entre los dedos. ¿Qué pasa? Nada, cariño. La mentira sabía a ceniza. Todo está bien, pero nada estaba bien. Intenté llamar a David, sin respuesta. Volví a intentarlo. Buzón de voz. Le envié un mensaje de texto. Llámame, es urgente. Nada. Pasó 1 hora, luego 2. Las galletas se quemaron. Sofía se durmió en el sofá y todavía no había noticias de David. A las 8, yo estaba paseando por la sala como un animal enjaulado. Todos los peores escenarios se desarrollaban en mi cabeza. ¿Y si Victoria lo había convencido de quedarse? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si el beso había sido un error del que ya se estaba arrepintiendo? Entonces la puerta principal se abrió y David entró. Una mirada a su rostro me dijo que algo andaba muy mal. ¿Qué pasó?, pregunté. No respondió. Pasó junto a mí hasta el bar de la esquina y se sirvió un whisky con manos que no estaban del todo firmes. David, háblame.
Se bebió el trago de un solo trago. Luego se giró para mirarme y lo vi. La devastación en sus ojos. Nos va a destruir, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dijo ella? No es lo que dijo, es lo que ha hecho. Dejó el vaso. Victoria ha estado planeando esto durante semanas, quizás más. Tiene fotografías nuestras en el jardín, en la cocina, en la fiesta. Tiene declaraciones del personal de la casa diciendo que presenciaron un comportamiento inapropiado. Tiene un contable forense listo para testificar que he estado desviando dinero a cuentas para ti. Eso es una locura. Nada de eso es cierto. No importa si es cierto, importa si es creíble. Se pasó una mano por el cabello. Ella amenaza con hacerlo público todo. Me pintará como un hombre infiel que se enamoró de la servidumbre mientras mi esposa apenas estaba fría en la tumba. Te pintará a ti como una depredadora que apuntó a un viudo en duelo y manipuló a su hija. Mis piernas cedieron. Me hundí en el sofá, con la cabeza dándome vueltas. El DIF llamó, dije aturdida. Están investigando alegaciones de negligencia. David palideció. ¿Qué? Alguien presentó un informe. Vendrán mañana a entrevistar a Sofía. Lo miré. Nos la va a quitar, a ti. El miedo en sus ojos era algo que nunca antes había visto. David Solís, el hombre que había construido un imperio, que había desafiado salas de juntas y adquisiciones hostiles sin inmutarse, estaba aterrorizado. No dejaré que eso suceda, dijo. Llamaré a mis abogados. No será suficiente. La voz vino de la puerta. Ambas nos giramos. Margarita estaba allí, con el rostro ceniciento. Lo siento, dijo. No quería decírselo, pero la señorita del Valle vino a verme la semana pasada. Me ofreció dinero para que dijera que había presenciado cosas entre usted y la señorita Castillo. Cosas inapropiadas. Se retorció las manos. Me negué, pero otros no. ¿Quiénes? Demandó David. Tomás, el jardinero, y María, la cocinera de fin de semana. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, señor Solís. Debí habérselo dicho antes. La traición fue sobrecogedora. Personal en el que habíamos confiado. Personas que habían visto crecer a Sofía, compradas y pagadas por Victoria. Esto es mi culpa, susurré. No. David se acercó a mí y se arrodilló frente al tissuam, tomando mis manos. Esto no es tu culpa. Esto es Victoria. No soporta perder y lo está quemando todo antes que aceptarlo. Quizás tenga razón. Las palabras dolieron al decirlas, pero las forcé a salir. Quizás deba irme. Si no estoy aquí, ella no tiene munición. La investigación desaparece. El escándalo desaparece. Tú te quedas con Sofía y yo te pierdo. Tú te quedas con tu hija Ara. Su agarre en mis manos se apretó. No voy a dejar que te sacrifiques por mí. Ya perdí a una mujer que amaba. No perderé a otra. La palabra me golpeó como un rayo. Amaba. ¿Tú? No pude terminar. Te amo. Lo dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Creo que te amo desde que le dijiste a Victoria que Sofía merece algo mejor. Quizás antes de eso. Quizás desde que entraste en mi casa y me miraste como si fuera solo un hombre en lugar de una cuenta bancaria. Las lágrimas corrían por mi rostro. Yo también te amo, susurré. Por eso tengo que irme. No. Se puso de pie, tirándome con él. Lucharemos juntos. Victoria quiere que huyamos. Nos quedaremos. Ella quiere arrastrarnos por el barro. Saldremos limpios al otro lado. Tomó mi rostro entre sus manos. He pasado 2 años siendo un cobarde, escondiéndome detrás del trabajo, detrás del dolor, detrás de un compromiso que nunca quise. Se acabó el escondite. ¿Y si perdemos? Entonces perderemos juntos. Me besó la frente. Pero no perderemos porque tengo algo que Victoria no tiene. ¿Qué? Él sonrió, cansado, asustado, pero seguro. La verdad, esa noche hicimos un plan. David llamó a sus abogados, a su equipo de relaciones públicas, a sus aliados más confiables en la Junta. Yo escribí una declaración, mi propia historia con mis propias palabras.
lista para entregar a la prensa antes de que Victoria pudiera manipular su narrativa. Y en las primeras horas de la mañana, mientras la casa dormía, me escabullí a la habitación de Sofía y la observé respirar. Esta niña había perdido a su madre. No perdería a nadie más. Me aseguraría de ello, costara lo que costara. La investigadora del DIF llegó exactamente a las 9:00. Su nombre era Dolores Chen, una mujer pequeña con ojos agudos, zapatos sensatos y una tabla con papeles que parecía un arma. Me estrechó la mano con desapego profesional y pidió ver a Sofía. Yo me había preparado para esto. Todos lo habíamos hecho. David estaba a mi lado mientras llevábamos a Dolores al solarium, donde Sofía jugaba con sus animales de peluche, organizando una elaborada fiesta de té. Cuando nos vio, su rostro se iluminó. «Ara, papá, vengan a tomar el té». El señor Conejo les guardó asientos. Dolores observó todo. La forma en que Sofía me tomó de la mano. La forma en que me mostró qué taza era la mía, la que tenía un pequeño piquete porque es tu favorita. La forma en que se acurrucó en el regazo de su padre y susurró que le había puesto azúcar extra porque parecía cansado. La investigadora pidió hablar con Sofía a solas. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando Dolores salió del solarium, su expresión era indescifrable. Señorita Castillo, señor Solís, he visto mucho en este trabajo. Los niños descuidados no se comportan así. Se colocó la tabla bajo el brazo. Sofía es claramente amada, bien cuidada y emocionalmente segura. Recomendaré que este caso se cierre. El alivio casi me dobló las rodillas. Sin embargo, continuó Dolores, debo decirles que la persona que presentó este informe lo hizo de forma anónima, pero fue persistente. Múltiples llamadas, alegaciones detalladas. Nos miró fijamente. Si saben quién podría ser, les sugiero que lo aborden. Los informes falsos malgastan recursos que podrían ayudar a niños que realmente los necesitan. Se fue, y David y yo nos quedamos en el vestíbulo, abrazados, respirando por lo que se sintió como la primera vez en días. Pero ambos sabíamos que esto no había terminado. Victoria había disparado su primer tiro y falló. No volvería a fallar. La conferencia de prensa fue idea de David. No más esconderse, dijo. No más dejar que Victoria controle la narrativa. Nosotros contamos nuestra historia primero. Así que 3 días después, me paré frente a una sala llena de reporteros, cámaras destellando, micrófonos apuntando hacia mí como acusaciones, y dije la verdad. Les hablé de crecer en casas hogar, de trabajar en 3 empleos para pagar la universidad, de convertirme en niñera porque quería darles a los niños la estabilidad que nunca tuve. Les hablé de Sofía sin violar su privacidad, y de cómo cuidarla había sanado algo en mí. Y luego les hablé de David. Me enamoré de un hombre que estaba de duelo, que estaba perdido, a quien le habían dicho toda su vida que el deber importaba más que la felicidad. Dije, mi voz firme, a pesar de mi corazón acelerado. Él estaba comprometido con otra persona cuando nos conocimos. Nada inapropiado sucedió durante ese tiempo, sin importar lo que les hayan dicho. Pero no fingiré no haber tenido sentimientos por él. Los tuve. Los tengo. Las cámaras hicieron clic frenéticamente. No soy una cazafortunas. No soy una intrigante. Soy una mujer que se presentó a hacer un trabajo y accidentalmente encontró una familia. Miré directamente a la cámara más cercana. Pueden creer lo que quieran de mí, pero yo sé quién soy, y también el hombre que amo. David se acercó a mi lado y me tomó la mano. No responderé preguntas sobre mi antiguo compromiso, Páneo, dijo. Pero diré esto. Victoria del Valle y yo nunca fuimos una pareja de amor. Fue un arreglo de negocios que debía haber terminado hace años. Asumo toda la responsabilidad por permitir que continuara tanto tiempo como lo hizo. Me apretó la mano. De lo que no asumiré responsabilidad es de haberme enamorado de una mujer extraordinaria. Esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Salimos juntos, los reporteros gritando preguntas que no respondimos. Fue aterrador. Fue liberador y funcionó. La respuesta de Victoria llegó en cuestión de horas. Publicó su propia declaración,
presentándose como la víctima de una empleada manipuladora y un prometido de voluntad débil. Publicó las fotografías, yo y David en el jardín, en la cocina, en la fiesta, y exigió simpatía por su corazón roto. Pero el público ya se había decidido. Mi historia había resonado. La chica de casa-hogar que se abrió camino, que se negó a ser intimidada, que se paró frente a las cámaras y se adueñó de su verdad. La gente conectó con eso. Las secciones de comentarios que una vez me habían destrozado ahora estaban llenas de apoyo. Ahora David comenzó a hacer tendencia. La narrativa de Victoria se desmoronó y luego Margarita asestó el golpe final. La ama de llaves había guardado registros, mensajes de texto de Victoria ofreciendo dinero por declaraciones falsas, correos electrónicos coordinando el informe anónimo al DIF, un rastro de manipulación y malicia. Los abogados de David presentaron la evidencia a la familia de Victoria. En 48 horas, ella había emitido una disculpa pública, claramente escrita por un equipo de relaciones públicas de Crisis, y anunció que se retiraba de la vida pública para concentrarse en el crecimiento personal. Nunca volví a saber de ella. Un mes después, me encontré en el jardín donde todo había comenzado. Era de noche, el cielo pintado en tonos de rosa y oro, el jazmín floreciendo dulce y pesado. Sofía estaba dentro con Margarita viendo una película y David me había pedido que me reuniera con él afuera. Él estaba esperando junto a los rosales, llevando un traje que no le había visto antes. «Estás muy elegante», dije. «Tengo una pregunta importante que hacerte». Mi corazón dio un vuelco. «David, antes de que digas nada», él tomó mis manos. «Sé que es rápido. Sé que solo llevamos juntos oficialmente un mes. Sé que hay 1000 razones para esperar». Sonrió. «Pero he pasado 2 años esperando volver a sentir algo, esperando volver a querer algo. Y ahora que lo he encontrado, que te he encontrado a ti, no quiero esperar más». Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dejé de respirar. «Esto era de mi abuela», dijo, abriéndola para revelar un impresionante anillo antiguo, un zafiro rodeado de diamantes, elegante y atemporal. Ella tuvo una gran historia de amor, casados durante 63 años. Siempre decía que el secreto era encontrar a alguien que hiciera que los días ordinarios se sintieran extraordinarios. Me miró con esos ojos azul oscuro en los que me había enamorado por completo. «Tú haces eso por mí, Ara. Todos los días». Las lágrimas corrían por mi rostro. «No te pido que te cases conmigo mañana», continuó. «Te pido que me permitas pasar el resto de mi vida ganándome el derecho de llamarte mi esposa». Tomó un respiro. «Ara Castillo, ¿te casarías conmigo?» Pensé en todo lo que me había llevado a este momento. La humillación en la fiesta, la conversación en el jardín, el casi beso en la cocina, las amenazas, el escándalo, el miedo. Todo me había llevado aquí, a este hombre arrodillado frente a mí, ofreciéndome no solo un anillo, sino un futuro, una familia, un hogar. «Sí», susurré, luego más fuerte. «Sí». Me deslizó el anillo en el dedo y me quedó perfectamente, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Luego me besó y el mundo desapareció. Cuando finalmente nos separamos, escuché aplausos. Nos giramos para encontrar a Sofía parada en la terraza, saltando sobre sus talones, con la sonrisa más grande que jamás había visto. «Lo sabía», gritó. «Sabía que ibas a ser mi nueva mami». Corrió hacia nosotros y David la levantó, y de repente estábamos todos enredados, riendo, llorando, abrazándonos. Una familia, mi familia. Contra todo pronóstico, a pesar de todo, había encontrado mi lugar, y nunca lo soltaría. Un año después, la boda no fue en una catedral. No hubo escultura de hielo, ni pastel de 7 pisos, ni lista de invitados elaborada por columnistas de sociedad. No hubo fusiones de negocios disfrazadas de matrimonio, ni contratos firmados por triplicado, ni arreglos hechos por padres en salas de juntas. En cambio, hubo un jardín, el mismo jardín donde David me hizo sentir vista por primera vez, las mismas rosas, el mismo jazmín,
el mismo lugar donde una vez me había dicho que mi vestido me sentaba bien y cambió la trayectoria de toda mi vida. 60 invitados, amigos cercanos, familiares de confianza, el poco personal de la casa que se había convertido en parientes para nosotros. Margarita sollozando felizmente en la primera fila, agarrando un pañuelo que ella misma había bordado, y Sofía, mi niña de las flores, mi hija en todos los sentidos importantes. Caminó por el pasillo delante de mí, esparciendo pétalos de rosa blanca, con la solemnidad de una niña de 5 años a la que se le confía el trabajo más importante del mundo. Su vestido era rosa pálido, elección suya, y su tiara estaba perfectamente recta por una vez. Cuando llegó a David, le entregó una sola flor y le susurró algo que lo hizo reír. Más tarde, me dijo lo que había dicho. No lo estropees, papá. Caminé hacia ellos sola, sin padre que me entregara, sin familia esperando en los bancos. Pero por primera vez en mi vida, esa ausencia no se sintió como una pérdida. Se sintió como espacio. Espacio que había llenado con personas que me eligieron, que me amaron, que aparecieron no por obligación, sino por un cuidado genuino. David me vio acercarme con una expresión que llevaré en mi corazón hasta que muera. Asombro, gratitud, amor tan abrumador que parecía irradiar de él como luz. Cuando lo alcancé, tomó mis manos y susurró, «Estás aquí, estoy aquí», le susurré de vuelta. «No me voy a ninguna parte». Escribimos nuestros propios votos. Los suyos me hicieron llorar. Me enseñaste que el duelo no tiene por qué ser una habitación en la que vivas para siempre. Puede ser una puerta por la que cruzas para encontrar algo nuevo. Tú eres mi algo nuevo, Ahara. Tú y Sofía son mi todo. Los míos lo hicieron llorar a él. Pasé toda mi vida buscando un hogar. Pensé que era un lugar, un departamento, una habitación, algún lugar donde pudiera quedarme y no ser enviada lejos. Pero el hogar no es un lugar. El hogar eres tú. El hogar es Sofía. El hogar es donde ustedes dos estén. Intercambiamos anillos, nos besamos. Sofía se lanzó sobre ambos antes de que el oficiante terminara de hablar, y la levantamos entre nosotros, los tres envueltos juntos mientras nuestros invitados aplaudían. Una familia. Finalmente, oficialmente, irreversiblemente, una familia. La recepción se celebró bajo una carpa blanca en el césped, luces de hadas, centros de mesa de flores silvestres, una banda de jazz que tocaba todos los favoritos de David y un DJ que tocaba todos los míos, incluyendo las ridículas canciones pop con las que bailaba mientras limpiaba la cocina, las que Sofía se había memorizado y ahora interpretaba con entusiastas coreografías. Bailé con mi esposo. Mi esposo. La palabra aún se sentía irreal, como un vestido demasiado hermoso para pertenecer realmente a mí. Pero cada vez que miraba el anillo en mi dedo, el zafiro de su abuela, ahora unido por una alianza de boda, lo sentía arraigarse más profundamente en mi piel. Esto era real, esto era mío. Nadie podía quitármelo. «¿En qué piensas?», murmuró David mientras nos balanceábamos juntos. «En que sigo esperando despertar». Me acercó más. «Llevo un año esperando despertar. En algún momento creo que tenemos que aceptar que esto realmente está sucediendo». Aterrador, maravilloso. Sonreí contra su hombro. Ambos. La noche terminó lentamente. Los invitados se despidieron con abrazos y buenos deseos. Sofía se durmió sobre un montón de abrigos en la esquina de la carpa, su corona de flores ladeada, su rostro pacífico. David la llevó adentro mientras yo me demoraba en el jardín, respirando el jazmín, dejando que la realidad del día me invadiera. La señora Solís, Ahara Solís, la chica que salió de Casas Hogar con nada más que una bolsa de basura con sus pertenencias, ahora estaba parada en un jardín que le pertenecía, vistiendo un vestido que era suyo, casada con un hombre que la amaba. La vida, estaba aprendiendo, podía sorprenderte. 6 meses después de la boda, sorprendí a David. Era por la mañana. Él estaba tomando café en la cocina, leyendo algo en su tableta, aún en pijama porque era domingo,
y los domingos eran sagrados. Sin trabajo, sin llamadas, sin nada excepto la familia. Me senté frente a él y deslicé una pequeña caja por la mesa. Él la miró, luego me miró a mí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo hizo. Dentro había una prueba de embarazo, positiva. Por un largo momento no se movió, no respiró. Luego me miró y sus ojos estaban húmedos. «Ara, ¿estás feliz?», pregunté, de repente nerviosa. Habíamos hablado de tener hijos, más hijos, pero hablar y la realidad eran cosas diferentes. ¿Feliz? Se puso de pie tan rápido que su silla rasgó el suelo. Luego me levantó, me hizo girar, riendo con una alegría que nunca antes le había escuchado. Feliz ni siquiera empieza a cubrirlo. Esa noche se lo contamos a Sofía. La sentamos en el sofá y le tomé las manos y David dijo, «¿Cómo te sentirías si fueras una hermana mayor?». Sus ojos se abrieron, luego más. Luego lanzó un chillido a todo volumen que rompía cristales de pura emoción y me rodeó el estómago con los brazos. «Les voy a enseñar todo», declaró. «Cómo leer, cómo hacer fiestas de té, cómo hacer que papá les dé postre extra». «Yo no les doy postre extra», dijo David. Sofía y yo intercambiamos una mirada. «Claro, papá», dijo ella. Nuestro hijo nació un martes lluvioso de marzo. Lo llamamos Jaime en honor al abuelo de David. Tenía el cabello oscuro de su padre y mis ojos verdes, y gritaba con una intensidad que sugería que había heredado nuestra terquedad. Sofía lo sostuvo primero después de nosotros y lo miró con una reverencia que me hizo doler el corazón. «Es tan pequeño», susurró. «Tú también fuiste así de pequeña una vez», dijo David. «¿Yo?», lo miró. «¿Fui así de ruidosa?». «Más ruidosa». Ella sonrió encantada. Los observé, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, y pensé en todos los años que había pasado creyendo que nunca tendría esto, que las familias eran para otras personas, que estaba destinada a estar fuera, mirando, siempre queriendo lo que no podía tener. Me había equivocado tanto. La familia no se trataba de sangre, no se trataba de actas de nacimiento o apellidos o de quién te había conocido por más tiempo. La familia se trataba de quién aparecía, quién se quedaba, quién te amaba no, a pesar de tus defectos, sino junto a ellos. David me miró por encima de la cabeza de Sofía, con Jaime acunado en el hueco de su brazo. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué? ¿Por darme esto? ¿Por darme todo?». Sonreí entre lágrimas. «Tú me diste lo mismo», dije. «Tú me diste un hogar», y lo decía en serio, cada palabra.